Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos esperando la respuesta del Superior Tribunal de Justicia en Jujuy respecto del pedido del Colegio de Abogados para que efectivamente la acordada de 1994 que permite la conformación de un consejo asesor para seleccionar jueces se implemente, porque está vigente. Esto provocó una asamblea. De allí la moción fue presentar una nota al Superior Tribunal que en el plazo de 10 días tiene que expedirse sobre la misma y se está cumpliendo el plazo, tengo entendido, en el día de hoy. Pero a propósito, estaba repasando algunas ideas de San Agustín. San Agustín decía, justicia es dar a cada uno lo suyo. Justicia es dar a cada uno lo suyo. Para que este concepto se cumpla, es necesario, creo yo, contar con una justicia independiente de verdad, independiente de verdad del poder político. ¿Qué significa justicia independiente? Es aquella en la que los jueces deben acatar las órdenes de su conciencia y del derecho. Los jueces interpretan y aplican el derecho en cada caso concreto a la hora de impartir justicia, de tal manera de procurar una suerte de convivencia armoniosa y equitativa en una sociedad normal. Por eso la importancia de la selección de los jueces. Por eso es importante que usted entienda de qué estamos hablando. La importancia de la independencia de la justicia es un tema, diría yo, de vital importancia y trascendencia. Con jueces probos e independientes hay garantías para la gente. Para los inversores locales o para inversores de otros lugares de la Argentina y del exterior que miran con cierto atractivo la provincia de Jujuy. Pero para eso debe haber jueces probos e independientes. Porque cuando vienen las inversiones y enfrentan algún tipo de conflicto de carácter legal, sepan, estén tranquilos de que existe seguridad jurídica que no está sujeta a ningún interés político. El Superior Tribunal Jujeño debe entender, con el actual mecanismo de selección de jueces, que actualmente agrede la independencia del Poder Judicial, que es, creo, la columna vertebral que sostiene la convivencia en cualquier democracia. La tarea es velar por el control de los otros poderes del Estado. Así como se eligen hoy los jueces, solo se ataca la independencia del Poder Judicial. Y esto es lo que la gente necesita para vivir mejor. Porque de esta manera solo se retroalimenta la adicción de la justicia con el poder político. Este cuadro solo ha contribuido a limar, creo, este cuadro de situación, ha contribuido a limar la credibilidad de la justicia. Y esto es muy peligroso, porque se lleva puesto a todos, a los jueces adictos al poder y a los que no son adictos y que quieren trabajar con independencia y honradez.
Hasta hoy, si usted me pregunta, mi sensación es que en Jujuy el Superior Tribunal tiene una actitud ciega, sorda y muda. Es ciega porque no abre los ojos y se choca con la presión política porque permite su intromisión. Es sorda porque no escucha los reclamos ni actúa con rapidez. Y es muda porque no explica una situación como esta, donde hay una acordada vigente que le puede ayudar a, si usted quiere, producir este enjuague que necesita la justicia en Jujuy para recuperar credibilidad. Sin embargo, optan por el silencio. Y este es el modelo que debe cambiar. Entonces, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué queremos para Jujuy? ¿Más justicia adicta o adicción a la justicia? Son dos cosas distintas, ¿eh? Justicia adicta al poder o más adicción a la justicia para lograr el bien común. Me parece que debemos ir hacia eso. Y los jueces del Superior Tribunal tienen la enorme oportunidad de comenzar, de dar el punto de partida para iniciar este nuevo camino hacia la independencia del Poder Judicial. En un minuto, porque estuvo aquí el expresidente del Banco Central de la República Argentina el último viernes, estuvo visitando la provincia de Jujuy y tuvimos la oportunidad de grabar con Alfonso Prat Gay. En un minuto compartimos la nota. Estamos con la visita del expresidente del Banco Central, economista Alfonso Prat Gay. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Gracias por tenerme acá y charlar un rato juntos. Bueno, bien por Jujuy, me imagino. ¿Lo recibió bien el jujeño? Sí, siempre me recibe bien el norte. La semana pasada estuve en Tucumán, esta vuelta en Jujuy. Y bueno, con mucha esperanza de que venga un cambio, ¿no? Estamos a unos pocos meses de que eso suceda, espero. Bueno, pero mientras tanto el contexto, ¿no? Es decir, porque el cambio viene después del 10 de diciembre. Sí. Y mientras tanto, ¿qué puede hacer el gobierno? El gobierno se aferra con lo que hay. El gobierno hace 4 años que se aferra a lo que hay, desde que reasumió Cristina Kirchner en su reelección y que a la semana siguiente decidió establecer el cepo cambiario, ¿no? El cepo cambiario es básicamente, bueno, cuidemos lo que tenemos para llegar a la próxima posta, a la próxima etapa. Y bueno, eso ha sido la política económica muy mezquina de este gobierno, de administrar la escasez en vez de poner en marcha todo el potencial que tiene nuestro país, que es inmenso, ¿no? Y la consecuencia, ustedes lo ven acá en Jujuy con la industria azucarera, con el tabaco, pero se ve en todo el resto del país. Las economías regionales están absolutamente fundidas. Fíjense que la semana pasada el propio gobernador de Salta, que es oficialista, reconoció en un programa nacional, dijo que los productores de Salta están todos fundidos, ¿no? Bueno, esto es la consecuencia de haber tenido una política que pretendía cuidar los dólares y de tanto cuidarlos se quedaron sin, ¿no? Lo dice el jefe de gabinete, lo dice el propio presidente del Banco Central, cuando en declaraciones públicas dicen, bueno, si levantamos el cepo en 3 días nos quedamos sin reservas. Y fíjese lo que es la paradoja, ¿no? Porque en realidad cuando Kicillof diseñó el cepo cambiario era para proteger las reservas y ahora nos dicen no podemos levantar el cepo, pues nos quedamos sin reservas. Bueno, este es el escenario que ha creado el gobierno, ¿no es cierto? Absolutamente. Ahora, ¿cómo se hace para volver a la normalidad? Bueno, por eso es tan importante el cambio, ¿no? Porque este es un gobierno que a lo largo de ese camino, que ha sido muy largo, y hablamos de la cuestión cambiaria, pero podríamos hablar de todos los demás. Argentina hace 4 años que no crece, ¿no? El único empleo que ha aumentado en los últimos 4 años es el empleo público. Hay más argentinos viviendo en condiciones de pobreza hoy que 4 años atrás, y podría seguir con la lista. Claramente lo que hay que hacer es poner el país en marcha, y este gobierno no lo puede hacer porque perdió la confianza, ¿no? Entonces, a partir del 10 de diciembre yo creo que hay una oportunidad, modificando de raíz esta política económica tan mezquina,
y poner el norte en vez de perseguir al productor, apoyar al productor, en vez de ahogar a la clase media con impuestos, bajar impuestos para que la clase media se anime a gastar, y por supuesto que mantener los subsidios para los que más lo necesitan, pero dejar de regalárselos a los que no lo necesitan, ¿no? Que son básicamente los porteños o los argentinos que viven cerca de la ciudad de Buenos Aires con un nivel de vida muy alto y que pagan tarifas muy subsidiadas. El nivel de facturación del gas, por ejemplo, uno de los servicios que ha venido alto ahora, ¿tiene que ver con el comienzo de este proceso o no? No, esto es parte de una decisión que se tomó hace algunos años en medio del aumento estacional del consumo de gas. Suben las tarifas, no suben las tarifas, baja el subsidio que ofrece el gobierno nacional y por lo tanto lo que paga el consumidor es más alto. La tarifa no sube y por eso que las empresas productoras de estos servicios públicos siguen sin invertir y siguen con muchos problemas. Yo le voy a dar un dato nomás, y este no es un dato de la oposición, es un dato de economistas del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, de Scioli. Ellos lo que han descubierto es que la mitad de lo que el gobierno nacional gasta en subsidios al transporte y a la energía fundamentalmente, lo reciben el 30% más rico de la población. Si lo vemos, por ejemplo, en aerolíneas, que es un ejemplo emblemático que estuvo en la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, esos 3.000 millones de pesos de déficit que tiene aerolíneas, el 86% de esos 3.000 millones van directamente a beneficiar al 10% más rico de la población. Entonces, es un verso de que esto es un sistema progresista, es un sistema populista trucho, porque a medida que se fue quedando sin recursos y se quedó sin nafta, bueno, terminó siendo lo que vemos que es. Usted sabe que en el Consejo de las Américas, que fueron los candidatos, Macri dijo, esto es una suerte de populismo derrochador. ¿Usted coincide con esto? Sí, absolutamente, y de los más derrochadores. Y bueno, sí, porque el populismo de Evo Morales me parece que es más prolijo. Es más mucho serio. más prolijo, Bolivia crece, claro, por ejemplo, crece, acumula reservas, no se pelea con los que no se tiene que pelear, ¿no? De la boca hacia afuera, ideológicamente, pareciera ser que son dos modelos comparables, pero cuando llega a la gestión, son dos gestiones absolutamente diferentes. Claro, claro. Ahora, se habla mucho del nivel de reservas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de reservas razonable que tiene que tener Argentina para no cometer riesgos o no entrar en una situación de riesgo? Mire, yo le digo, por ejemplo, el nivel de reservas hoy, aún contando como buenas todas las reservas que cuenta como buenas el Banco Central, nos alcanza para 3 meses de importaciones. Históricamente, Argentina, o por ejemplo para comparar con países de la región, Brasil tiene reservas para 14 meses de importaciones. Bolivia debe andar por 20 meses de importaciones, ¿no? Cuando caímos debajo de 5 meses de importaciones, y bueno, ya estamos en problemas, ¿no? Nosotros además tenemos la complicación adicional de que buena parte de esas reservas que el gobierno dice tener, en realidad ya están comprometidas, porque son préstamos que le hicieron al Banco Central para que parezca que tenemos más reservas, pero hay que devolverlas esas, no son las reservas, no es como, si uno piensa en la economía familiar, yo las reservas que tengo como resultado de mi ahorro son reservas de libre disponibilidad que puedo tocar. Claro, el gobierno las tiene comprometidas. El gobierno tiene comprometidas la mitad de esas reservas, entonces no son 33.000 millones, sino que son, con suerte, 15.000. Y esos 15.000 se van achicando todos los meses, ¿no? Porque entre el dólar ahorro y el déficit comercial se van 1.000 millones de dólares por mes. En octubre hay que hacer un pago importante, 2 pagos importantes, de un bono nacional, el BODEN, y un bono de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que, los que tenemos aspiraciones de ser gobierno a partir del 10 de diciembre, tenemos que ir calculando que prácticamente no nos van a dejar reservas, ¿no? Licenciado, ¿no? Sí. Licenciado, ¿con qué nivel de dólar tiene que arrancar la Argentina después del 10 de diciembre? ¿Cuánto tiene que valer el dólar? Bueno, por empezar tiene que haber un dólar único, porque cuando hay muchos dólares, eso da lugar a la arbitrariedad y, por supuesto, no solamente a la especulación, sino en muchos casos también a la corrupción. Yo hablo con muchos empresarios y los empresarios me dicen, bueno, no sé cómo consigue mi competidor acceder al dólar oficial, porque a mí no me lo dan, ¿no? Las economías ya no funcionan más así, no deberían funcionar así.
Hoy está el dólar oficial, está el dólar turismo, está el dólar tarjeta, está el contado con liquidación, está el dólar MEP, está el dólar blue. Hay una cantidad de cotizaciones. Lo que es muy claro es que el blue está muy alto y que el oficial está muy bajo. Y el oficial es la preocupación que yo tengo, porque el oficial es el precio al cual el productor vende sus productos, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que yo le decía el ejemplo de Tucumán, una bolsa de 50 kilos de azúcar vale lo mismo en pesos que valía 4 años atrás, 180 pesos. En 4 años todos los costos en pesos fueron subiendo, ¿no? Bueno, este es el resultado del atraso cambiario. El atraso cambiario hace que el 20% de la caña de la provincia de Tucumán este año, la zafra, no se va a levantar. O que los productores de vino en Mendoza dejen buena parte de la uva en la vid, porque les resulta más caro levantarla que dejarla, ¿no? Entonces, el tipo de cambio tiene que ser un tipo de cambio competitivo, y eso no implica que vaya a haber inflación. Miren, nosotros, usted sabe que a mí me tocó presidir el Banco Central en un momento muy complicado. Nosotros teníamos un tipo de cambio muy competitivo, que a valores de hoy estaría incluso por encima del blue, ¿no? A valores ajustados, y sin embargo teníamos inflación del 4% y crecíamos al 8% anual. O sea, el problema no es, a ver, el tipo de cambio es el síntoma definitivo de todo lo otro que está mal. Si nosotros arreglamos lo que está mal, yo creo que rápidamente vuelve la confianza. Si se levanta el cepo, como dice Macri, por ejemplo, en la primera semana, para mí la noticia no va a ser tanto cuánto subió el dólar oficial, sino más bien cuánto bajó el dólar paralelo, ¿no? Y es más, podríamos hacerlo con un sistema donde el único dólar que sube es el oficial y bajan todos los demás. Y eso en Argentina es revolucionario. Cada vez que bajó el dólar blue fue una indicación de confianza. Usted me dice, el cepo se puede desarmar en una semana. ¿Es una forma de decir o es un hecho real? Porque hay otros, por ejemplo, el sector del masismo habla de 100 días. Y yo lo que 100 días que una semana, ¿cómo es? A ver, si nos tomamos 100 días para levantar el cepo, ¿cuánto tiempo nos vamos a tomar para resolver los problemas en serio? La pobreza, el narcotráfico, la seguridad o la inseguridad, digamos. El cepo realmente es un artefacto que armó el gobierno como consecuencia de su problema, que es la falta de confianza. Si nosotros ganamos desde Cambiemos y tenemos el apoyo del voto en más de un 50%, ya tenemos la confianza. Entonces, el cepo sí se puede levantar en el primer día. Por supuesto que hay que tener un equipo creíble y hay que tener 4 o 5 medidas que aseguren que esa confianza va a estar. Pero eso es todo lo que no tiene este gobierno hoy. Cada vez que habla Kicillof, el otro día fue Vanoli al Consejo de las Américas. Sí. Se le reían en el auditorio a Vanoli cuando cometió el acto fallido de decir de que el Banco Central no tiene que ser autónomo. Entonces, estas autoridades ya no tienen autoridad. Y entonces lo que hay que hacer es no solamente sacar el cepo en el mercado de cambios, que es por supuesto lo que están todos mirando. Toda la economía está encepada, ¿no? Los permisos para exportar, los permisos para importar, los permisos para producir, que hay que ser amigo del funcionario de turno porque si no te persiguen, la persecución de la AFIP al que piensa diferente. Bueno, estas son todas las cosas que hoy están ahogando al productor, ¿no? Usted sabe que hablaba con el presidente de Coninagro y me dijo, el campo en 10 años le ha transferido al Estado 100.000 millones de dólares. Si Cambiemos llega al poder, ¿esto se puede ordenar y hacer crecer el campo y después que el Estado administre como corresponde esos fondos? Porque la Argentina hoy sería una potencia. Mire, yo creo que si eliminamos las retenciones, como proponemos de Cambiemos, lo más probable es que en un año la recaudación fiscal no cambie. Porque hoy, salvo soja, y nosotros no estamos proponiendo eliminar soja, por lo menos no en los primeros 2 años, el resto de las retenciones prácticamente no generan ningún ingreso para el fisco, porque ya no hay un excedente exportador en trigo, maíz, el resto de los cereales. Entonces, levantar las retenciones implica que el productor sabe que le mejoró la ecuación. Como le mejoró la ecuación económica, va a sembrar más. Al sembrar más va a producir más, al producir más va a tener más rentabilidad, con esa rentabilidad va a pagar el impuesto a las ganancias, que de todas maneras lo tiene que pagar, y al final quizás en la cuenta termina pagando más. Claro, la diferencia es que el impuesto a las ganancias se coparticipa y la retención no. Bueno, esta es otra decisión de Cambiemos, que la única manera de aspirar a un país federal
es dejar de ser unitarista en lo fiscal y en lo tributario. Lo puedo sacar un poquito del escenario económico, lo llevo al escenario político. ¿Cómo cree usted que se define el tema en octubre? Es decir, va a haber balotaje, ¿no? Todos están coincidiendo en eso, ¿no? Y yo creo que está casi definido ya que va a haber balotaje, ¿no? Es muy difícil ver cómo Scioli puede llegar a los 45 puntos. Vean, estamos ahora muy impactados con las imágenes de Tucumán y lo que ha sido el fraude en esa elección, y quizás no vemos un aspecto que para mí es central estadísticamente. Mansur sacó 15 puntos menos que los que sacó Alperovich en el 2011, ¿no? Y si esto lo trasladamos a nivel nacional, Scioli sacó 12 puntos menos que Cristina en La Paso. Scioli perdió la hegemonía que tenía el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Depende más que nunca del norte, y el norte estamos viendo que ya no tiene los niveles que tenía en 2011. Es muy difícil imaginarse de dónde van a venir los puntos que necesita Scioli para ganar en primera vuelta. Entonces, yo creo que la segunda vuelta está casi garantizada. Después, bueno, el resultado de un balotaje es muy difícil de pronosticar, ¿no? Lo vimos en la ciudad de Buenos Aires, cómo se acercaron, sí, claro, las dos fuerzas que competían en la Lustó ciudad. Y Larreta, sí. Lustó y Larreta. Me parece que ahí ya va a depender mucho de cómo Cambiemos se proyecte hacia el electorado y le explique al electorado cómo vamos a llevar adelante ese cambio que el electorado quiere, porque ya no aguanta más la situación actual. Bueno, a esta hora se está discutiendo el tema también de cambiar el sistema electoral. ¿Usted cree que hay tiempo? Yo creo que hay que intentarlo de todos modos. A ver, tiempo siempre hay. Si ustedes se acuerdan, en la ciudad de Buenos Aires, que implementó la boleta electrónica este año, en La Paso votamos con el sistema viejo, sí, con el papel, y ya en la primera vuelta y en la segunda vuelta era la boleta electrónica. Sí. O sea que si hay voluntad política, eso se puede hacer. Y yo creo que desde ese punto de vista nosotros como oposición tenemos que insistir. Ahora, lo que quedó claro en Tucumán es que la boleta o la falsificación de boletas o todas las picardías que se hacen con las boletas es una parte nomás, Alejandro. Desde que la boleta se deposita en la urna, asumiendo que uno encontró la boleta que quería, hasta que llega al escrutinio definitivo, hay muchas instancias, ¿no? Está el acta de la mesa, está el telegrama, y lo que vimos en Tucumán es que la falsificación está ahí, no está tanto en la boleta. Entonces, y esto es muy grave porque Argentina es el único país de la región en el que la justicia electoral depende del Poder Ejecutivo. Es el único país. Esto sí habría que cambiarlo y para esto no tenemos tiempo, ¿no? ¿Y la idea que sería? Que depende de la justicia en todo caso. Que depende de la justicia, y por supuesto la justicia sea independiente. En Córdoba pasa eso. Así es, lo dijo el gobernador de en Córdoba pasa eso, que fue, ¿se acuerdan? La gran discusión entre juez y Schiaretti en su momento. Claro. Y ahí sí hubo una autoridad independiente. Pero fuera de Córdoba esto no sucede y es insólito realmente. Ustedes piensen que el propio oficialismo, por eso sería tan peligroso, como dicen algunos, voto electrónico. Si el voto electrónico depende del ministro del Interior y del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, imagínense lo que puede pasar ahí. O sea, cualquier hacker puede aparecer. Claro. Distinta es la boleta electrónica, donde no se registra el voto, sino que se imprime simplemente la boleta. Yo digo, el sistema que tenemos hoy es absolutamente arcaico. Hay que cambiarlo ya mismo. Cualquier cosa que podamos mejorar de acá a octubre hay que hacerlo, pero no es solamente la boleta, es todo el funcionamiento. Alfonso, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Ha sido una buena tarde. Chao, hasta mañana. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.